En esta ocasión, como el día de ayer, el secretario Dionisio Pérez Jácome Frisione va a ofrecer una presentación y le acompañarán también para hacer precisiones de carácter técnico Rodolfo Olivares Castro, el controlador aéreo Rodolfo Olivares Castro, quien es director general adjunto del Servicio de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CNEAM. También lo acompañan el capitán y licenciado Gilberto López Meyer, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. También se encuentra en el presidium el maestro Felipe Duarte Olvera, subsecretario de Transporte de la SCT, así como Héctor González Wicks, director general de Aeronáutica Civil de la subsecretaría de Transporte de la SCT. A continuación, secretario, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Con el fin de que la opinión pública siga conociendo de manera directa los avances en torno al hecho en el que lamentablemente perdieron la vida el secretario de Gobernación y 7 servidores públicos más, voy a referirme el día de hoy a 2 asuntos. En primer término, a las actividades de investigación que se han realizado hasta el día de hoy. En segundo lugar, a las actividades del Comité de Investigación y los equipos de expertos que integran los grupos de trabajo. En cuanto a las actividades de la investigación, se reporta lo siguiente. A primera hora de ayer sábado se instaló el puesto de mando móvil próximo al sitio del accidente. Este puesto de mando está encargado de coordinar la investigación de campo y es dirigido por el capitán piloto aviador Jorge García Gallegos, director de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El día de hoy trabajan en el sitio 16 expertos en investigación de incidentes aéreos, de los cuales 7 pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil, 3 a Eurocopter, fabricante de la aeronave, 1 a Turbomeca, fabricante de los motores, 3 a la National Transportation Safety Board, y asimismo se han incorporado 2 expertos en investigación de accidentes de la Federal Aviation Administration. A todos ellos agradecemos su colaboración. Asimismo, se ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Estado Mayor Presidencial y de la Procuraduría General de la República. Durante las horas de trabajo en el lugar del accidente, los especialistas han delimitado el área del impacto, realizado inspecciones visuales, tomado fotografías generales y de detalle, revisado componentes y recolectado muestras de materiales. En la revisión de los restos de la aeronave, en el área del percance se encontró que los tanques de combustible fueron destruidos durante el impacto, lo que ocasionó que la turbocina contenida en estos fuera derramada a lo largo del área de dispersión, sin que se encontrara rastro alguno de fuego en el accidente. Conforme se ha venido informando y con base en las actividades de investigación realizadas hasta el momento, en el sitio del siniestro siguen sin revelarse evidencias en los restos de la aeronave de algún tipo de daño causado por explosión o fuego. Se tomaron muestras de la turbocina encontrada en uno de los tanques fragmentados, que serán enviadas a los laboratorios especializados para su análisis. La información recabada hasta el momento, entre la que se encuentra el tipo de daños y la distribución de los restos de la aeronave, es consistente con la hipótesis inicial de que este evento tiene las características de un impacto ocurrido en vuelo recto y nivelado, que pudo haber tenido como una de las causas las condiciones de nubosidad que imperaban en el área. El patrón de dispersión, nuevamente con la información disponible hasta el momento, permitiría suponer que el helicóptero se impactó en el terreno en condiciones de integridad estructural. En unos momentos más observaremos una imagen con el último registro de la aeronave en el radar. En ella se podrá observar que las coordenadas del impacto y el último registro de la aeronave en el radar prácticamente coinciden. Como se informó el mismo viernes, el sitio preciso del impacto se encuentra ubicado en las coordenadas a 19 grados, 10 minutos, 37 segundos de latitud norte y 98 grados, 56 minutos y 26 segundos de longitud oeste. Esta información también es consistente con la hipótesis de que el accidente, en principio,
no estaría relacionado con una posible pérdida de control. En cuanto a las condiciones meteorológicas adicionales a las imágenes de satélite que fueron mostradas el día de ayer, de acuerdo a los protocolos de investigación, se está recabando evidencias testimoniales. Esto, junto con la información que ya se tiene, permitirá establecer con el mayor detalle posible las condiciones que prevalecían en la zona al momento del accidente. Asimismo, se reitera que las aeronaves que operan bajo reglas de vuelo visual toman las decisiones y acciones inmediatas con base en la visibilidad durante el vuelo y manteniendo contacto visual con el terreno. Por lo que comúnmente los pilotos desarrollan su ruta conforme a las mejores condiciones de clima encontradas durante la operación. A continuación le pido al experto y director general adjunto de Tránsito Aéreo del CENEAM, Rodolfo Olivares Castro, que explique la información que se desprende de la imagen del radar antes mencionada. Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes a todos. Como lo ha mencionado el señor secretario, vamos a ver la última posición observada del Tango Papa Hotel 06 y vamos a hacer un resumen de la ruta en que en el momento desde el inicio vamos a observar un desplazamiento uniforme, un desplazamiento... Perdón, no sé si se ve bien o le bajemos un poco la luz para que... Claro, sí. ¿Podría bajar un poco la luz, por favor? Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues continuamos. Estamos haciendo un resumen de la ruta desde el despegue del campo Marte de esta aeronave en su desplazamiento a través de la ciudad, en donde vamos a observar un desplazamiento uniforme, sin variaciones, manteniendo la velocidad la mayor parte del tiempo. Se inicia con 120 nudos, llegamos en un momento hasta 140 nudos, a establecerse a 130 nudos en todo el trayecto, hasta la última posición observada, en donde vemos una variación de 10 nudos únicamente, que es esta. Esta es la última posición observada por el radar, que coincide con las coordenadas que fueron tomadas en el lugar del accidente, y se ve únicamente una variación de 10 nudos. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor, aquí tenemos un zoom, es un zoom que hicimos de esta parte, en donde estamos viendo la coincidencia de las coordenadas con el lugar del impacto. Esto a 120 nudos, y en todo el tiempo que se desplazó desde su origen hasta el último punto que lo observamos, el desplazamiento fue uniforme, sin variaciones y manteniendo una velocidad cercana a los 130 a 140 nudos. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias. Ahora, en su carácter de coordinador del Comité de Investigaciones, cedo ahora la palabra al capitán Gilberto López Meyer para que exponga algunas implicaciones de esta información. Capitán. Gracias, señor secretario. Este hallazgo que mencionaba el Contralor de Tránsito Aéreo, Rodolfo Olivares, es muy importante, porque es muy importante por las siguientes etapas de la investigación, y voy a explicar por qué. Cuando se pierde la señal de radar, y no sé si pudiéramos poner la última imagen donde aparece la Cruz Roja, Rodolfo. O sea, cuando se pierde la señal de radar en una etapa temprana del vuelo, es decir, antes del lugar del impacto, y se tiene incertidumbre sobre la trayectoria de la aeronave en los últimos momentos del vuelo, de ahí se pueden abrir una serie de hipótesis respecto a posibles fallas de sistemas de control de vuelo, o de navegación, o inclusive fallas de motores, lo cual no es el caso en este accidente en particular. De acuerdo a lo que ustedes acaban de observar en la diapositiva, la distancia medida entre la última señal de radar y las coordenadas del accidente prácticamente coinciden. Hay una diferencia de 0.2 de milla náutica. Estos son alrededor de entre 350 metros. Y esta diferencia es una diferencia normal, tomando en cuenta la escala
geográfica que se utiliza en este tipo de pantallas, que abarcan unas superficies muy amplias. Esto resulta particularmente útil para esta investigación, porque se puede comprobar que hasta los últimos segundos del vuelo no hubo ninguna alteración en la trayectoria de la propia aeronave. Y esto a su vez resta posibilidades a aquellas hipótesis de posibles problemas de control o de navegación, pero a su vez fortalece de manera muy importante la hipótesis establecida de que el impacto sucedió en condiciones de vuelo normal, a una velocidad normal y volando en condiciones de recto nivelado. Estas son las primeras inferencias muy importantes para el futuro de la investigación que podemos obtener precisamente de esto que se obtuvo en las últimas horas del proceso de investigación. Gracias, señor secretario. Muchas gracias, capitán López Meyer. A continuación, me referiré al Comité de Coordinación de la Investigación del Accidente Aéreo del 11 de noviembre de 2011, el cual se instaló en esta misma fecha y sesiona de manera permanente. Conforme a lo establecido en la Ley de Aviación Civil y su reglamento, y en términos del anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, con el objetivo de recopilar y procesar la información que conduzca al esclarecimiento de las causas del accidente, el Comité de Investigaciones ha integrado 5 grupos de trabajo. 1. Operaciones. Encabezado por el piloto aviador Miguel Ángel Valero Chávez, coordinador de la Comisión Técnica Pericial del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Este grupo analizará la trayectoria del vuelo, la revisión del Manual General de Operaciones de la aeronave y los parámetros de rendimiento de la misma. 2. Aeronavegabilidad. Dirigido por el ingeniero Agustín Cano Galván, director general adjunto de aviación de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Este grupo valorará los registros de los motores, el planeador y el historial de mantenimiento. 3. Meteorología y tránsito aéreo. Conducido por el controlador de tránsito aéreo, Rodrigo Bruce Magallón de la Teja, director de tránsito aéreo del CENEAM. Este grupo analizará los reportes meteorológicos, las comunicaciones entre torre de control y la aeronave, las imágenes de radar y la actuación de la tripulación y los controladores aéreos. 4. Factores humanos. Dirigido por el piloto aviador José Manuel Farías Rodríguez, director de certificación de licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Este grupo revisará la capacitación de los pilotos y controladores aéreos, entrevistará a testigos y analizará las jornadas laborales. 5. Medicina forense. Encabezado por el doctor José Valente Aguilar Cincer, director general de Protección de Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este grupo evaluará los resultados de los análisis médicos y forenses de la tripulación, entre otras actividades. Los expertos internacionales que están colaborando en la investigación de campo son, por parte de la National Transportation Safety Board de los Estados Unidos de América, Lorenda Ward, Carol Horgan y Jim Silliman. De la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos de América, Scott Tyrell y Thomas Pruben. De la Dirección de Investigaciones de Accidentes de Francia, BEA, por sus siglas en francés, Xavier de Gatín, quien llegará hoy por la tarde. Los hallazgos de los expertos internacionales se integrarán como insumo para los 5 grupos antes mencionados. De acuerdo con su área de especialidad, participarán en la elaboración de los reportes de cada grupo. Esta estructura de trabajo responde a los estándares y mejores prácticas internacionales y garantizará que, conforme a las instrucciones del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la investigación se lleve a cabo de forma objetiva, exhaustiva y transparente. Solo me resta reiterar a la opinión pública que el gobierno federal es el primer interesado en que la investigación se desarrolle con la mayor objetividad posible, de modo que se llegue a la verdad de lo ocurrido el 11 de noviembre, mediante los procedimientos científicos y técnicos que han probado mundialmente su eficacia. Muchas gracias y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos, por favor, con Margarita Solís, del Financiero. Buenas tardes. Ustedes mencionaban en días anteriores que no existe caja negra. Tenemos una referencia de que las aeronaves tienen 2 cajas.
sí depositados, pero una de las cajas guarda la información de la aeronave, el peso, la velocidad, todo lo técnico de la aeronave, saber si este helicóptero la tenía, si no es precisamente una caja o si es otro tipo de dispositivo que guarda esta información. Gracias. Muy bien, para contestar esta pregunta le paso la palabra al capitán López Meyer. Por favor, capitán. Muchas gracias. Efectivamente, Margarita, existen dos grabadoras en las aeronaves, en términos generales. Una de ellas es la grabadora de datos, que graba una gran cantidad de variables dependiendo del modelo que sea, y otra la grabadora de voz, que graba las comunicaciones con la torre de control y las comunicaciones interiores de la cabina, en diversos canales de grabación. Esta aeronave, de acuerdo a la normatividad aplicable, no requería y no tenía instaladas ninguna de las dos grabadoras. Por eso es tan relevante lo que acabamos de mostrar de la información de radar, porque ante la ausencia de grabadora de datos en este caso, es la información de radar la que nos permite reconstruir los últimos segundos del vuelo hasta cierto nivel de información. Existen en algunas aeronaves algunos instrumentos que tienen memorias no volátiles, pero esas memorias no volátiles, que cuando se apaga el instrumento no se borran, no son cajas negras, no están diseñadas para resistir impactos, y en la mayor parte de los accidentes esas memorias no volátiles se dañan y se pierde la información porque no están diseñadas para esto, están diseñadas para labores de mantenimiento del propio sistema, etcétera. Es posible que en el futuro, pero eso nos va a llevar meses de trabajo, pudiésemos recuperar alguna información de las memorias no volátiles de algunos instrumentos, pero eso todavía está por verse. Gracias. Gracias. Y ahora continuamos, por favor, con el periódico Reforma. Buenas tardes. Secretario, insistiendo en el asunto de las grabadoras, entiendo que por normatividad internacional no se tuviera la obligación de portarlas, pero tratándose de una flota de la presidencia, llevando a funcionarios del nivel que eran los que trasladaban, no es una forma o no era exigible o no era necesario llevarlo precisamente con el antecedente que ya se tiene en el pasado. Esa sería la primera. Y la segunda, ayer, ya reanalizando los datos que ustedes nos muestran, vemos que hay mucho tráfico en el momento que despega la aeronave. ¿Nos pueden decir del radar de lo que se veía ayer, cuántos aviones y cuántos helicópteros hay en ese momento, en ese trayecto? Y entiendo que fue me dice usted, capitán, un choque frontal. Esto significa que la aeronave pega con la punta y comienza a volcar sobre el cerro. ¿Nos puede explicar un poco más cómo sería este tipo de golpe? Gracias. Bien, en alusión a la primera pregunta, Lilian, yo quisiera señalar, como ya mencionaba el capitán López Meyer, la aeronave contaba con un certificado de aeronavegabilidad vigente y cumplía con la normatividad aplicable a dicho tipo de aeronave por sus características. Entonces estaba, digamos, cumpliendo con lo que marca la normatividad y al tener el certificado de operadora vigente, también venía cumpliendo con los requisitos que establece dicho certificado en cuanto al mantenimiento periódico que éste requiere. De todas formas, estamos analizando, y así lo seguiremos haciendo, toda la información disponible de campo y documental que nos lleve a conocer a fondo cuáles fueron las causas del accidente. Con respecto al tráfico aéreo, le paso la palabra a Rodolfo Olivares Castro, director general adjunto de CENEAM. Adelante, Rodolfo. Si me permite un momento, vamos a apagar aquel foco para que pueda hacer la explicación correspondiente. Gracias. Bien, Perdón, ¿quieren que este también? Por favor, el otro también, si pudiéramos apagarlo por un momento. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Y les pediría si fuéramos a la segunda diapositiva, al principio, por favor.
Adelante, ahí estaría bien. Bueno, podemos ver en este momento que se observan por lo pronto 5 aeronaves, 6 en las cercanías de esta aeronave, ingresa uno más, otro más que está cruzando el espacio aéreo, por acá tenemos otro más, y siguen apareciendo aeronaves, pero está sectorizado el controlador de tránsito aéreo que está atendiendo las llegadas y salidas en la torre de control, y el helicóptero tiene un sector. Tenemos en este caso sector de salidas, sector de llegadas, de tal manera que, pues bueno, sí podría ser un dato importante que haya algo de tráfico. Es un tráfico normal, común y corriente para las cercanías de las 9 de la mañana, está completamente dentro de la normalidad. Si pudiéramos hacer algún conteo, bueno, pues tendríamos en un momento dado que tomar la diapositiva y trabajar sobre ello para dar un conteo preciso. No lo tomamos en cuenta porque no fue para nosotros un factor como para que incidieran en lo que estamos analizando. Gracias, señor secretario. Gracias. Y a continuación vamos a tomar... Sí, correcto. Le paso para describir de nuevo, retomar el tema del impacto al capitán López Meyer, por favor. Muchas gracias. Lilian, en la dispersión de los restos después de un impacto, hay varias variables que tienen mucho que ver en esto. 3 fundamentales. La velocidad del impacto, el ángulo con el que se impacta en el terreno y la conformación, digamos, orográfica del terreno, si es un terreno plano o no plano. En este caso, el impacto no fue totalmente de frente, porque el terreno era ascendente. Cuando hay un impacto totalmente de frente, como cuando se dan las caídas verticales, el patrón de dispersión es inclusive mucho menor del que tenemos. Y cuando hay impactos con un ángulo muy pequeño, hay una dispersión mucho mayor. En este caso, si bien la aeronave, presumimos por toda la evidencia que tenemos que la aeronave estaba recta y nivelada, en un vuelo recto, horizontal, el terreno era ascendente, no muy ascendente, no estamos hablando de una montaña prácticamente vertical, sino una inclinación que yo le diría que probablemente está alrededor de los 25 a 30 grados, a una velocidad pequeña, y aunque el terreno es escarpado, esa zona en particular era un terreno ascendente relativamente regular, digamos, no demasiado accidentado, de tal manera que todo eso hizo que el patrón fuese, como le describimos ayer, de entre 150 y 200 metros, 30 o 40 metros de ancho, con una conformación aproximadamente rectangular. Así fue como ocurrió. El primer impacto rompió el sector de cola del helicóptero, ahí en donde se junta la cola, se ensambla la cola, que en este caso se llama empenaje, pero para efectos prácticos es la cola del helicóptero, donde se ensambla con el cuerpo principal. Hay un golpe lateral, probablemente en el primer impacto haya habido un movimiento lateral que rompió la cola, que aparece en el primer segmento del accidente, y después el cuerpo principal de la aeronave se va desplazando hacia adelante, pero el movimiento del rotor en los accidentes de helicóptero, el movimiento del rotor hace que haya impactos múltiples con el terreno, y por eso la máquina se va fragmentando por las fuerzas que se desencadenan a partir de esos golpes del rotor grande de arriba con el propio terreno. Es una descripción muy somera del accidente. Gracias. Finalmente, en este tema yo diría, a medida que tengamos más información, vamos a ofrecer un mayor detalle de cómo se dio justamente el accidente, digamos, cómo fue el choque con el terreno. Gracias, secretario. Continuamos con la pregunta, por favor, de Liliana Sosa, de Milenio. Buenas tardes. Me llama un poco la atención este grupo de trabajo enfocado a los factores humanos. Evidentemente este no es el primer percance que conocemos de este tipo, y nuevamente se pone en tela de juicio la pericia de los pilotos. Quisiera preguntar si de verdad los eventos anteriores no se han tomado medidas para garantizar la seguridad, evidentemente del gabinete y de todos los secretarios que transportan en aeronaves, y que sabemos que pues, es un uso muy común que tienen, y saber qué capacidad se les da a los pilotos
que están transportando a los secretarios de Estado de Transporte en materia del presidente para que no se puedan hacer la denuncia ya después de que con un accidente la prensa que tengan con los pilotos. Gracias. Le paso la palabra al subsecretario Duarte, por favor. Con todo gusto, buenas tardes. Primero decir que los grupos de trabajo se forman conforme a lo establecido en la Ley de Aviación Civil, en su reglamento y en términos del anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y como el día de ayer se informó, los pilotos estaban capacitados para realizar estas operaciones. Le pido al capitán López Meyer que nos detalle con mayor precisión qué es lo que se estará buscando en este grupo de trabajo. No solo es el grupo de trabajo de factores humanos, Liliana. En realidad, como usted podrá haber visto, hay grupo de aeronavegabilidad, es decir, mantenimiento, condición de la aeronave, meteorología, tránsito aéreo y factores humanos, porque los factores humanos es uno de los elementos más importantes presentes en cualquier suceso de esta naturaleza y hay que investigarlo en profundidad. Y hay toda una metodología en donde se analiza el historial de entrenamiento de los pilotos, cualquier incidente que pudieran haber tenido en el pasado, desde su formación inicial, inclusive toda su trayectoria profesional, pero no solo de los pilotos, de los mecánicos que tuvieron que ver con la aeronave, del propio controlador que eventualmente estuvo involucrado en esta operación, que en este caso es un contacto mínimo el que tuvo el servicio transitorio, pero hay todo un esquema relacionado con los factores humanos. Las declaraciones de testigos son eventualmente analizadas también en el contexto de los factores humanos. Es uno de los elementos más importantes de la investigación. Lo que estamos haciendo, por instrucciones del señor presidente, es realizar una investigación exhaustiva, a fondo, como lo hemos señalado reiteradamente, con total transparencia. Para ello es que se establecieron estos 5 grupos que abarcan diferentes aspectos que pudieran tener y también que pudieran tener algo que ver en accidentes. Nosotros estamos abarcando todos estos elementos con base en la normatividad internacional. Agotaremos y revisaremos pues todos los posibles factores. Esto no quiere decir de nuevo que se tenga alguna evidencia al día de hoy que alguno de estos elementos tuvo que ver con el incidente, pero sí vamos a analizar todas las aristas, ir a fondo y estaremos reportando. Y si fuese necesario incluso crear grupos de trabajo adicionales, así lo estaremos haciendo. Muchas gracias, secretario. Y ahora continuamos con la pregunta de David Vela, de La Razón. Buenas tardes a todos. Pero para los otros preguntas que tengo, la primera es con relación al personal de las agencias internacionales que van a participar en esta investigación, preguntarles si alguno de ellos participó también en lo que fue la investigación del accidente que falleció el señor Juan Camilo Molino. Otra pregunta que les tengo es, se había ya anunciado de que recientemente previos al accidente se había dado mantenimiento al helicóptero. Lo que me gustaría saber es qué tipo de mantenimiento se requirió, si presentaron una falla, si pues el diagnóstico que se le relativo. Y lo último es si bien ustedes establecieron parámetros de una fecha límite para entregar los resultados de estas 5 comisiones de investigación que se emitieron, sobre todo porque ya se tiene, seguro que en tiempo avanzado, un perfil pues, de cuál pudiera ser la causa del accidente. Bueno, vamos a dividirlo. Para la primera parte, lo que tiene que ver con la participación del personal, le paso la palabra al director general de Aeronáutica Civil, Héctor González Wicks. Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que quiero comentar en relación a este personal que viene de las agencias especializadas en investigación de accidentes de Estados Unidos y de Francia es que como parte del mismo anexo que hemos comentado, el anexo 13 de la BASI, cuando una aeronave tiene su origen en algunos de sus países entre diseño, fabricación o matrícula, se tiene que invitar a ellos y ellos tienen la facultad de nombrar un representante. Entonces son esos acuerdos internacionales y ellos coadyuvan en todo el proceso de investigación.
En cuanto a los nombres de las personas que participan, secretario, tendría que confirmarlo para saber si las personas participaron en ocasiones anteriores. Gracias. Muy bien, en cuanto al mantenimiento, la aeronave recibió un mantenimiento programado el 4 y 5 de noviembre, de acuerdo con el programa regular para estos efectos, que se da cada 100 horas de vuelo. No sé si quieras precisar algo más, subsecretario. Bien, esta, digamos, es el último reporte que tenemos de mantenimiento relacionado con esta aeronave. Finalmente, en cuanto a las fechas, como dije el día de ayer, nosotros no quiero ahorita establecer un estimado de cuándo vamos a tener la información. Estamos trabajando, eso sí quiero reiterar, con toda profundidad, transparencia y con todo esmero, tratando de hacerlo a profundidad y por supuesto lo antes posible. Lo estaremos informando, pero no quisiera ahorita dar un estimado de las fechas. Gracias, secretario. Y ahora continuamos con la pregunta de Atzayael Torres, del periódico Excelsior y Grupo Imagen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría preguntarles, insistir un poco en el tema de si ya tuvieron contacto con los pilotos de esta aeronave que venía en la misma ruta minutos antes de la aeronave, si ya pudieron establecer contacto con ellos, si ya pudieron platicar, si hay alguna información al respecto, porque bueno, finalmente ellos lograron concluir esa ruta. Y por otra parte, no sé si tuvieron información acerca del índice o cómo se encuentra el índice de accidentes en helicóptero aquí en México respecto a otros países y a nivel mundial, si tendrán esa información y la pueden compartir. Gracias. Muy bien, me paso la palabra al director general adjunto de Tránsito Aéreo de Senam para que aborde la primera pregunta. Gracias, señor secretario. Efectivamente hay un helicóptero volando en la zona, no es precisamente la misma ruta que describió el Tango Papa Hotel 06. Estamos por parte de las comisiones de investigadoras, hay una de ellas que se dedica a hacer las entrevistas adecuadas. Se va a tratar de hacer contacto con ellos para que nos describan cómo estaban las condiciones en la ruta. No iba precisamente en la misma ruta, estaba volando en una ruta distinta que era totalmente hacia el sur. Pero sí se va a tratar de hacer contacto con las tripulaciones. Muchas gracias, Rodolfo. Y para la segunda parte, le paso la palabra al director general de Aeronáutica Civil. Adelante. Nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias, secretario. En cuanto al índice de accidentes, lo que le quiero comentar es que el índice que tenemos actualmente es un índice por el total de operaciones. La razón que se toma en cuenta es por cada 100,000 despegues y tenemos un índice en México que va del 0.157, es el índice reportado a finales del 2009, principios del 2010. Estamos trabajando en los siguientes índices y ese es un índice que es por debajo de la media internacional. Me permitiría, secretario, luego en alguna ocasión reiterarles el número de la media, que no lo traigo en este momento, el número oficial. Y bueno, sería todo, secretario. Muy bien, adelante. Gracias, secretario. Y ahora continuamos con la pregunta de Alejandro de la Rosa, del Economista. Gracias, buenas tardes. También, si puede explicarme más sobre este índice, un poco de manera más sencilla, qué representa, y de ese índice, qué porcentaje corresponde a los llamados errores humanos, por un lado. Y por otro lado, si el hecho de que ahora ya se integró la FAA a la investigación, no recuerdo que se haya mencionado antes, ¿esto fue por solicitud del gobierno mexicano o fue el gobierno de Estados Unidos quien sugirió que se integrara la FAA? Gracias. A ver, en cuanto al primer punto, no sé si quieras detallar algo más de información de lo que ya señalaste. Como
mencionaba nada más, el índice que traigo en este momento es un índice que contempla solamente la operación en conjunto por todos los despegues que tenemos en el país, y el índice se detalla, y como decía, es un índice general que habla de que por cada 100,000 despegues, cuántos accidentes o incidentes se tienen. Gracias. A ver, en cuanto a los expertos que nos están apoyando en la investigación, de nuevo con base y conforme a las mejores prácticas internacionales, debo decir, el mismo día del incidente me comuniqué yo personalmente con el secretario de Transporte de los Estados Unidos para pedirle como autoridad en materia aeronáutica que nos enviara los mejores expertos y especialistas, y de allí se ha derivado que viniera personal del National Transportation Safety Board y sí, en efecto, también de la FAA. Gracias, secretario. Y ahora vamos a continuar con la pregunta de Araceli Aranday, de Canal 11. Gracias, buenos días. Ayer habían comentado que también se estaba contemplando la manera de levantar testimonios en las escuelas de alrededor, incluso cotejar los reportes de servicios meteorológicos. No mencionan nada en este reporte que ha comentado sobre cómo se va a dividir el grupo de los comités. Me gustaría que comentaran algo al respecto, y que se han considerado también cotejar este reporte del estado del clima que ocurrió el 11 de viernes con los reportes de la UNAM. Gracias. Bueno, para dar mayor detalle sobre cómo se levanta la información testimonial, le pido al capitán López Miller que aborde esta pregunta. Gracias. Mire, sí, efectivamente se comentó ayer y yo personalmente utilicé la palabra escuelas. Lo que hemos encontrado en otras investigaciones es que de repente nos damos cuenta que ahí cerca, y no estoy diciendo que lo haya, pero ha sucedido, nos encontramos con una escuela de agricultura que tiene una estación meteorológica para tomar mediciones meteorológicas para sus programas de estudio. Y nos encontramos con una instalación importante de viveros, que tiene una pequeña instalación meteorológica para estar midiendo humedades, temperaturas en la zona. Es decir, todas esas fuentes de información que habrá que ir colectando van a permitir consolidar las hipótesis de una condición de clima difícil como la que teníamos en ese momento, presumiblemente, o no. Pero esos son datos que se tienen que ir recabando gradualmente. Los testimonios de la gente local es muy importante también, porque permiten que, además era una hora en la que la mayor parte de la población ya estaba despierta, había mucha gente en el campo, en los pueblos, y esa información puede ser muy útil también para precisar las condiciones que se han señalado. Pero eso es una labor no de un día para otro, porque obviamente en este momento el esfuerzo se concentra en el lugar del accidente y gradualmente se va expandiendo hacia los alrededores. Es como se maneja este tipo de procesos. En términos lo de la UNAM y todo lo que tiene que ver con elementos meteorológicos o información meteorológica, quisiera volver al punto que señalaba uno de los 5 grupos de trabajo que se han ya conformado. En particular el tercero tiene que ver con meteorología y tránsito aéreo, y va a tener como responsabilidad analizar toda la información, todos los reportes meteorológicos. En ese sentido, se estará estableciendo contacto con todas aquellas agencias que puedan aportar información de utilidad para las investigaciones. ¿Quieres comprender? Muchas gracias, secretario. Vamos a continuar, por favor, con la pregunta de Xochitl López Barrón Aguilar, del Núcleo Radio Mí. Gracias, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. Primero, ¿por qué este helicóptero no tenía esas cajas de información que guardan información? ¿Por el tipo de modelo de helicóptero? ¿Porque se trata del gobierno? ¿Por qué no las tenían concretamente? Y la otra, ¿es posible que a la altura que llevaba el helicóptero una persona a pie puede escuchar? Se lo digo porque algunos testimonios de reporteros decían que escuchaban un ruido raro en el cielo. Y si es así, ¿qué pasa entonces? ¿Quiere decir que fue un error humano
del piloto de que no vio el cerro o la montaña de tierra con la que pegó, por el clima o directamente por la nave? ¿Y por qué no explotó? Dicen que los tanques se destruyeron y que se regó el combustible, porque ahí es la curiosidad de que por qué no explota si regularmente los helicópteros cuando tienen un impacto la mayoría de las veces tienden a explotar, es lo que hemos escuchado de algunos expertos. Gracias. Al capitán López Meyer que detalle pues la normatividad aplicable en materia de la llamada caja negra, así como los aspectos técnicos que usted hace alusión. Gracias. Las grabadoras de voz y de datos de vuelo en las aeronaves empezaron a usar aproximadamente en los años 50. Es cuando se empezaron a desarrollar las primeras grabadoras muy rudimentarias y muy básicas. Y se han ido incorporando gradualmente en la flota mundial a lo largo de muchos años. Y han ido mejorando su diseño y su capacidad de grabación, etcétera, etcétera. Y tradicionalmente estaban enfocadas a los aviones comerciales grandes. Es donde históricamente en las primeras 4 décadas probablemente de utilización se estuvieron instalando. Ha sido en los últimos 20, 25 años cuando gradualmente se han ido instalando en aeronaves más pequeñas y también en helicópteros. Pero hay aeronaves que por su antigüedad, por ejemplo, no tienen la posibilidad técnica de instalar una grabadora, porque la grabadora no solo es la grabadora, son los sensores de grabación, múltiples sensores de grabación, micrófonos, sensores de fuerzas de gravedad, de vibración, de velocidad, etcétera. Y hay aeronaves que técnicamente no se les puede instalar porque habría que rediseñar totalmente la aeronave. En otras ocasiones sería demasiado costosa la instalación. En este caso en particular, la exención legal para las grabadoras proviene de dos variables. Una, la antigüedad de la aeronave, y otra, el tipo de utilización de la aeronave. Ustedes pueden consultar la norma, es una norma pública, la norma oficial mexicana 022-SCT3-2001. Está en internet. Es una norma relativamente compleja de interpretar, pero ahí señala que para un helicóptero con año de fabricación 1984, como es este, con peso superior a los 7,000 kilos, pero que se dedicaba a un transporte oficial, no a transporte aéreo internacional, no había la obligación legal de instalar grabadoras. Esa es la respuesta fundamental. El tema de la explosión. Para que exista un incendio y una explosión en un accidente o en cualquier evento, se requieren una serie de factores. Por supuesto que haya un material inflamable, en este caso el combustible, pero también que haya la condición atmosférica idónea para que pueda encender ese combustible. Oxígeno, que no haya demasiada humedad, etcétera, etcétera. Y que haya fuentes de ignición suficientes para generar el calor para que haya el incendio y eventualmente una explosión. La explicación de la interacción de esas variables es una explicación muy compleja, pero evidentemente no había todos los elementos o no hubo todos los elementos para que se diera el incendio y la explosión. Hay que recordar que este accidente fue a una velocidad relativamente baja. Y a diferencia de los accidentes con aviones turborreactores en donde casi siempre hay explosiones, en el caso de los helicópteros no es así, porque los helicópteros normalmente tienen accidentes a velocidades más bajas. No es tan preciso decir que la mayoría de los helicópteros explotan en los accidentes, es todo lo contrario. En los helicópteros, en los aviones que vuelan a velocidades superiores es diferente. Esa es la explicación. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. Una de ellas es de Salvador Maceda, de Televisión Azteca, por favor. Buenas tardes. 2 preguntas básicas. Primero, el surco que deja, de acuerdo a las imágenes que nosotros vemos, este surco que deja el mismo desprendimiento de las partes del helicóptero, ¿no nos podrían dar un indicio de que la nave autorrotó producto de una falla mecánica que ya tenía en vuelo?
Y bueno, hablando de una emergencia ya como tal. Mi segunda pregunta sería si, atendiendo estas condiciones de clima de las cuales nos han hablado, tengo entendido que un helicóptero salió antes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Acapulco. Cuando hizo contacto visual presente con su ruta, decidió cambiar precisamente para darle la vuelta. ¿No hay una obligación de Torre México de avisarle al resto de las aeronaves de cómo están las condiciones hacia ese rumbo? Gracias. Muy bien, quisiera pasarle la palabra primero al capitán López Meyer para lo que tiene que ver con la pregunta relacionada con el surco que deja el accidente y la parte del clima a Rodolfo. Por favor, Gilberto. Gracias, señor secretario. La autorrotación que usted menciona, el autorrotor, la autorrotación en los helicópteros es una maniobra de emergencia que se hace cuando hay una pérdida total de potencia. De tal manera que, como en los aviones, no helicópteros, sino los aviones, planean cuando no tienen potencia, en este caso los helicópteros autorrotan. Y esa es una maniobra que permite que el helicóptero, dando vueltas así, sin potencia, se frene con la resistencia del rotor principal y se desplace casi verticalmente, con muy poco desplazamiento horizontal, pero casi verticalmente. El surco, como usted lo denominó, el surco, la marca del impacto, sugiere lo contrario, sugiere un movimiento horizontal, muy consistente con lo que vemos, y por eso reitero la importancia de tener la información radar que presentamos, muy consistente con la velocidad que mostraba la etiqueta del radar hasta el último minuto del accidente. Adicionalmente a ello, señor, le pudiera yo comentar que el grado de destrucción del rotor principal y del rotor de cola y la deformación de las partes que rotan en las turbinas sugieren claramente que esta aeronave llegó con toda la potencia o con una alta potencia en el momento del impacto. Versión o hipótesis totalmente contraria a una posible autorrotación, en donde la autorrotación se da porque los motores se apagaron, lo cual no parece ser el caso. Rodolfo. Muchas gracias, señor secretario. Refiriéndonos a las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ruta, refiriéndonos a una aeronave que despegó rumbo a Acapulco, reiteramos, las aeronaves que vuelan en condiciones visuales eligen sus rutas de acuerdo a lo que encuentran, a la visibilidad, a estar libre de nubes en el trayecto de sus rutas, pudiendo cambiar libremente. Además, vuelan en espacio aerocontrolado. Muy probablemente, si existió este cambio de ruta, ni siquiera se tuvo contacto con esta aeronave porque están volando fuera del espacio aerocontrolado. El espacio jurisdiccional de la torre de control está limitado y está perfectamente publicado. No hay una obligatoriedad por informar, ya que tal vez ni siquiera se conocía el dato. Gracias. Tenemos otra vez dos últimas preguntas. Rogelio López, de TVC Noticias. Gracias, buenas tardes. En preciso, son tres preguntas. Esta aeronave, ¿por qué se compró nueva? ¿Se adquirió de reciente fabricación? ¿Se fue una compra de una aeronave nueva? ¿Por qué la flotilla, la segunda pregunta, ¿por qué las flotillas o las aeronaves utilizadas para el transporte de altos funcionarios pues datan desde 1983 a 1984? No hay una renovación, y más por el tipo de funcionarios en los cuales transporta. Y la otra es, si esta nave fue comprada en el tiempo foxista, era una aeronave ya usada, en el cual se utilizaba por turismo, ya que se tienen los datos de Rotosport, y bueno, pues ahí indica que esta aeronave pudiera haber sido utilizada en un asunto turístico y después fue adquirida por el gobierno federal.
A ver, los datos, como los dábamos a conocer el día de ayer, esta aeronave fue adquirida por Presidencia de la República en 1985, es modelo 1984 y desde entonces ha permanecido en presidencia y operada por el Estado Mayor Presidencial. Sí es, por supuesto, práctica normal y común el ir renovando la flota. En este caso se han venido incorporando nuevas aeronaves recientemente y a medida que se van incorporando, pues digamos se va rotando, pero como se dijo también el día de ayer, y ahorita le pasaría de nuevo la palabra al capitán López Meyer, esta aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad. Entonces, por favor, para que complementes. Sí, muchas gracias. Yo le comentaría que es práctica normal en las flotas aéreas ir renovando gradualmente las flotas. De tal manera, pues, que normalmente en un sentido lógico las que van saliendo son las más antiguas y las que van incorporándose, pues, son las más nuevas. Y este caso es así. Este caso de este helicóptero fue adquirido, de hecho el helicóptero está facturado en 1984 y fue entregado en 1985, como lo señaló el secretario, nuevo. Desde el principio ya ha venido utilizándose y como se señaló ayer, en estos 27 años de utilización, por cierto, pocas horas de vuelo, 6.500 en números redondos, que además es una utilización normal para una flota de altos ejecutivos como esta, ha tenido todo su mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al programa durante toda su vida. A este helicóptero le restan le hubiesen restado años de vida si no hubiera sucedido el lamentable accidente, porque la vida de los helicópteros, la vida útil de las aeronaves, está en función de las horas y del mantenimiento que se le dé, no necesariamente en función de los años desde que se compró. Así funciona el sistema en las aeronaves. Muchas gracias, capitán. Y por último tenemos la pregunta de Miriam Posadas, de La Jornada. Buenas tardes, solo dos precisiones. Estas 6.500 horas de vuelo son las horas desde el primer año hasta ahora, y si en algún momento de su uso se intensificó, aumentó el uso normal de la unidad. Y una sola precisión es a qué altura iba el helicóptero cuando... ¿Se sabe a qué altura iba el helicóptero cuando cayó? Gracias. A ver, déjenme empezar. La primera pregunta, no sé si tengamos la información del uso. A ver, le paso la palabra al subsecretario Eduardo. Efectivamente, esta información se dio a conocer el día de ayer. El helicóptero tenía 6.501 horas de vuelo acumuladas y esta es en todo su periodo de vida del helicóptero. Y este es el funcionamiento que tiene, y como el capitán López Meyer se ha informado varias veces, contaba con certificado de aeronavegabilidad vigente, que es lo que le da la aptitud para realizar las operaciones. Bien. A ver, terminamos. Sí, falta. Para la segunda parte le paso la palabra a Rodolfo Olivares. Muy amable, señor secretario. Señor Posadas, refiriéndonos a la altitud de la aeronave, estamos presumiendo que volaba 9.100, 9.200 pies, que es la altitud del impacto, el punto en donde se encontró. Es parte de lo que se está investigando, la altitud a la que volaba, y precisamente por la falta de los datos, de la grabación de datos, eso es parte de la investigación que se tiene que hacer por los grupos. Por lo pronto no tenemos el dato preciso de eso. Bien, pues muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes. Gracias. ¿Hay otra pregunta por allá? A ver, por favor. Gracias. ¿Quién podría dar tu nombre, por favor? Gracias, Carmen Jaimes, de Televisa. Bueno, parte de mi pregunta se relaciona precisamente con la altitud. Yo quisiera saber
¿En qué momento una nave como esta se deja de percibir en el radar que ustedes tienen? ¿Cuando se apaga la máquina? ¿En qué instante dejan ustedes de percibirlo? ¿Y qué intervalo más o menos de tiempo? Ustedes habían hablado como de 3 minutos, pero quisiera ver si me lo pueden precisar. Entre el momento en el que dejan ustedes de percibir en el radar al que calculan que puede haberse registrado este impacto. ¿Y esto qué puede significar en cuanto a la altitud? O sea, cuando ustedes lo tienen en el radar, ¿pueden determinar a qué altitud está volando o no? Supongo que sí, ¿no? Que en el radar les da algún elemento. ¿En qué altitud lo tenían cuando ustedes por última vez lo perciben en el radar? Y si esto significa que se encontró esta nave con un terreno ligeramente escarpado porque estaba volando prácticamente a ras de suelo. Me pido al director general adjunto del CENEAM que conteste. Muy amable, señor secretario. Señorita Carmen, la altitud y el radar. El radar, usted mencionó que pasaron 3 minutos de que lo perdimos en el radar al momento del impacto. Precisando, es prácticamente no pasaron menos de segundos del momento en el que se pierde en el radar al momento del impacto. Son 320 metros aproximadamente el tiempo de desplazamiento, que son segundos. Nunca tuvimos una pérdida del radar. En cuanto a la altitud, el radar detecta a las aeronaves esencialmente en forma cónica. La cobertura del radar está dirigida hacia arriba. Las cercanías del terreno, en las cercanías del terreno y mientras más lejanos estén de las antenas, es más complicado verlo, puesto que el radar está dedicado para detectar aeronaves volando muy alto, volando arriba del suelo, arriba del terreno. En cuanto a la detección de la altitud, como el día de ayer lo precisó el señor secretario, hay algunas imprecisiones en la repetición de la altitud. El radar por sí mismo no puede detectar la altitud de ninguna aeronave. El radar responde o muestra la información que le está enviando la aeronave a través de un sistema denominado transponder, y en este caso es el repetidor de altitud. Ese repetidor de altitud es, como el día de ayer lo mencionó el secretario, es en donde se encontraron algunas imprecisiones e intermitencias, y será parte de las investigaciones por parte del grupo o del equipo correspondiente. Gracias, muchas gracias, buenas tardes.